una fotografía que llevo años sin poder sacudir de la cabeza. No es famosa. No la encontrarás en ningún libro de texto. Apareció digitalizada en un foro de historia en 2016, subida por alguien que la había encontrado en los archivos de una biblioteca pública del estado de Oregon. Muestra un grupo de hombres de pie junto a lo que parece, a primera vista, una pared de roca. Pero cuando te fijas más, te das cuenta de que no es una pared de roca. Es la base de un tocón de árbol, y los hombres que están junto a él, con sus sombreros de ala ancha y su ropa de faena del siglo XIX, apenas llegan a la mitad de su altura. El tocón tiene más de 15 metros de diámetro. La superficie de corte en la parte superior es perfectamente plana, no irregular como deja un hacha, no fibrosa como deja una sierra de mano. Plana, limpia, maquinada. Ese tocón no debería existir, y sin embargo está ahí, en una fotografía de archivo, en blanco y negro, completamente indiferente a nuestra necesidad de explicarlo. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Mirar las cosas que están ahí, que han estado ahí todo el tiempo, y hacerles las preguntas que nadie en los canales oficiales parece dispuesto a formular. Bienvenido. Esto va a llevar un rato. Siéntate. Empecemos con lo que nadie disputa. En la segunda mitad del siglo XIX, las compañías madereras del noroeste de Norteamérica comenzaron a explotar bosques de una escala que hoy nos cuesta imaginar. Las fotografías de la época, muchas de ellas bien conservadas en archivos estatales y museos nacionales, muestran árboles de dimensiones que resultan casi ofensivas para nuestra comprensión de lo que puede ser un organismo vivo. El tocón Centennial en el Parque Nacional Kings Canyon, el árbol Mark Twain, cuya sección transversal tuvieron que cortar en pedazos para poder entrar por las puertas del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, el árbol General Sherman, que sigue en pie y que los libros de texto nos presentan como el organismo vivo más grande por volumen del planeta. Esos son los supervivientes, los que quedaron. Los tocones son otra cosa. Hay una pregunta muy sencilla que los investigadores alternativos comenzaron a hacerse en serio alrededor de 2017 y 2018. No es una pregunta nueva, pero es una que la historia oficial lleva décadas esquivando con elegancia. La pregunta es, ¿cómo los cortaron? Una sierra de troncos de 2 hombres, la herramienta estándar de la época, tenía una longitud máxima de unos 3,5 metros, 4 como mucho, en los modelos más grandes diseñados específicamente para el trabajo en los bosques del Pacífico. Eso significa que su radio de corte era de 1,5 metros a 2 metros desde el punto de entrada. Un tocón de 15 metros de diámetro tiene un radio de 7,5 metros. La geometría es simple. No hay forma de que una sierra de troncos de la era victoriana alcanzara el centro de uno de esos árboles. Matemáticamente es imposible. La hoja no llega, el árbol no puede caer. La historia oficial habla de técnicas coordinadas, de cuadrillas trabajando desde múltiples ángulos, de plataformas elevadas llamadas springboards. Pero no existe ninguna documentación operacional de ese proceso para los ejemplares más grandes. Ningún manual de procedimiento, ningún registro de empresa que describa cómo exactamente se abordaba un árbol de esas dimensiones. Solo los tocones, ahí plantados, con su superficie de corte perfectamente limpia y una historia que prefiere no profundizar demasiado. Mira la textura de esa superficie. Mira las fotografías con la resolución máxima que puedas conseguir. Los patrones de corte en los tocones más grandes
no son consistentes con una sierra de tracción manual. Son consistentes con una cuchilla rotatoria de gran diámetro. Una sierra circular, pero no accionada a mano, accionada por algo. ¿Accionada por qué? Esa es la primera pregunta que la historia oficial no puede responder de forma satisfactoria. Ahora añade una capa más. Los árboles que se pueden ver hoy en pie, las secuoyas gigantes que los turistas fotografían, los que aparecen en los folletos de los parques nacionales, son potencialmente la versión reducida y empobrecida de lo que existió hace 300 o 400 años. No la versión adulta, la versión juvenil. Los supervivientes de una tala industrial masiva que comenzó en el siglo XVII con las primeras expediciones de explotación maderera europea en el continente americano. Si tomas las proporciones dimensionales de una secuoya moderna, la relación entre diámetro en la base y altura total, y las aplicas a un tocón de 15 metros de diámetro, las matemáticas te dan una altura estimada de entre 800 metros y 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros, más alto que cualquier montaña en las Islas Británicas, comparable a los picos más elevados de los Alpes centrales. Parece imposible. Sí. ¿Hay un mecanismo biológico conocido que lo prohíba? No. La altura máxima de un árbol está determinada por la capacidad de la savia de vencer la tensión superficial para ascender desde las raíces hasta las hojas más altas. Los modelos actuales, basados en las secuoyas vivas, sitúan ese límite teórico por encima de los 130 metros. Pero esos modelos están calibrados con los árboles que conocemos hoy. Si existiera una especie con un sistema vascular radicalmente más eficiente, el límite sería otro. Y si esa especie ya no existe, no tenemos forma de saberlo con certeza. Lo que sí tenemos son los tacones. Ahí siguen, esperando una explicación que la historia oficial todavía no ha dado. Ahora alejémonos de los bosques. Vayamos al desierto, el suroeste de Norteamérica, Utah, Arizona, Nuevo México. Paredes de roca que se elevan cientos de metros sobre el suelo del cañón. Toneladas de arenisca, granito, cuarcita, expuestas a la vista desde hace lo que nos dicen que son millones de años. Hay algo en esas paredes que la geología estándar lleva décadas intentando explicar y no explica de forma satisfactoria. Son líneas paralelas, horizontales, perfectamente espaciadas, corriendo a lo largo de decenas, en algunos casos cientos de metros de pared vertical, sin desviarse, sin seguir las vetas naturales de la roca, sin obedecer a ninguna estructura interna del material. Líneas que se comportan exactamente como lo haría la trayectoria de una herramienta moviéndose lateralmente a lo largo de la superficie. Un investigador llamado Philippe Dugin comenzó a documentar sistemáticamente estas marcas en 2019. Sus hallazgos llegaron a investigadores en Europa que identificaron patrones similares en los sistemas de cañones de España, Turquía y la región del Cáucaso. El patrón es consistente en todos los casos. Las marcas aparecen en secciones verticales o casi verticales. Son paralelas, horizontales y equidistantes. Aparecen en secciones como si la herramienta que las produjo se desplazara lateralmente a lo largo de la cara de la roca. Y crucialmente, son más pronunciadas y más regulares en las capas más duras del material. Ese último punto es el problema para la explicación oficial. La geología convencional ofrece dos respuestas cuando se le pregunta por estas marcas. La primera es la diaclasa natural, el proceso por el cual la roca se fractura a lo largo de planos paralelos debido a cambios de presión durante el levantamiento geológico. La segunda es la erosión diferencial, donde capas de diferente dureza se erosionan a diferentes velocidades
creando apariencias escalonadas o estriadas. Ambas explicaciones son reales. Ambas ocurren. Ambas producen patrones que superficialmente se parecen a lo que estamos describiendo, pero ninguna de las dos produce marcas más pronunciadas en el material más duro. Ninguna. La diaclasa sigue la estructura interna de la roca. Estas marcas no la siguen, la cruzan. La erosión diferencial actúa con más fuerza sobre el material más blando y deja el material más duro relativamente intacto. Estas marcas están grabadas con mayor profundidad y mayor regularidad en las capas de granito y cuarcita que en las capas de arenisca circundantes. Eso solo puede ocurrir si la fuerza que produjo las marcas actuó desde el exterior hacia el interior, con suficiente energía y precisión para trabajar el material más resistente con al menos tanta efectividad como el más blando. No hay proceso erosivo natural conocido que produzca ese resultado en paredes verticales a varios cientos de metros por encima del nivel del agua. Estas marcas no son erosión, son marcas de herramienta. ¿De qué herramienta? Eso es lo que nadie en los canales oficiales se ha molestado en investigar con seriedad, no porque no sea una pregunta válida, sino porque la respuesta apunta en una dirección que el marco histórico aceptado no puede acomodar. Viajemos ahora a otro continente, a otro tipo de roca, a otra anomalía que la arqueología convencional lleva décadas explicando sin explicar realmente. Petra, Jordania, uno de los sitios arqueológicos más estudiados, más fotografiados y más visitados del mundo. La ciudad rosada, la ciudad esculpida en la roca. La explicación oficial dice esto: el pueblo nabateo, una tribu árabe nómada que comenzó a asentarse en la región alrededor del siglo IV a.C., talló manualmente toda esta ciudad en los acantilados de arenisca utilizando cinceles, martillos y posiblemente implementos de bronce. A lo largo de varios siglos, generación tras generación, crearon miles de habitaciones, templos, tumbas y corredores con paredes lisas, suelos nivelados y umbrales cortados con precisión milimétrica, sin herramientas eléctricas, sin maquinaria, sin dejar rastro del proceso. Ese último punto es el que debería detenernos. Cuando tallas roca a mano, produces escombros, mucho escombro. Por cada metro cúbico de espacio interior que creas en una formación rocosa, hay un metro cúbico de material extraído que tiene que ir a algún lugar. Puede apilarse fuera, puede transportarse y usarse en otros proyectos de construcción, puede tirarse a una hondonada cercana, pero tiene que estar en algún lugar. Los estudios arqueológicos de Petra no han encontrado depósitos de escombros consistentes con el volumen de material que habría sido necesario extraer para crear los espacios interiores que existen. El material salió de las paredes. El material debería estar en algún lugar de la cuenca. No está en la proporción esperada. Hay dos posibles explicaciones para eso. La primera es que el material fue transportado y utilizado en otro lugar, lo que implicaría una operación logística de una escala para la que no hay evidencia documental ni arqueológica en la región. La segunda es que el método de corte no generó ese tipo de escombros, lo que significa que el proceso de extracción fue fundamentalmente diferente de la talla manual, con herramientas de percusión. Ninguna de las dos encaja bien con la historia que nos han contado sobre los nabateos. Hay más. En las secciones no decoradas de Petra, en las habitaciones traseras de complejos que aparentemente fueron abandonados a mitad del proceso, las paredes muestran exactamente el mismo patrón de marcas horizontales paralelas visible en los cañones del suroeste americano.
no en las zonas de representación, no donde los nabateos habrían querido mostrar su habilidad, en las zonas de trabajo, en las secciones sin terminar, en los lugares donde el proceso quedó expuesto. Y eso nos lleva a otro patrón que se repite: el abandono a mitad del proceso, en Petra, en varios sitios de cañones del suroeste americano, en canteras de Egipto y del Líbano. En todos ellos encuentras secciones que parecen haber sido abandonadas de repente, no terminadas y selladas, no dejadas incompletas deliberadamente por razones rituales o arquitectónicas, simplemente paradas, como si el equipo hubiera sido retirado un día y no hubiera vuelto. Hay un lugar en el Líbano que representa, quizás mejor que ningún otro en el mundo, la brecha entre lo que la arqueología oficial dice que fue posible y lo que la evidencia física demuestra que ocurrió. Se llama Baalbek. Baalbek es un complejo de templo romano construido sobre una plataforma de piedra que no fue construida por los romanos. Los romanos llegaron, encontraron la plataforma ya allí y construyeron sus templos encima. Esa plataforma está formada por bloques de piedra caliza, de un tamaño que no tiene paralelo en ninguna construcción conocida de ninguna civilización, en ningún período de la historia. Los bloques de la hilada inferior de la plataforma pesan entre 800 y 1200 toneladas cada uno. Los arqueólogos los llaman los triliton, los tres piedras. Están colocados con una precisión que no admite tolerancias perceptibles a simple vista. Las juntas entre bloques de más de 1000 toneladas son más estrechas que una hoja de papel. El equipo más pesado de ingeniería de construcción disponible en el mundo hoy, las grúas de carga pesada más grandes fabricadas por Liebherr o Mammoet, tiene una capacidad de elevación máxima de alrededor de 4000 toneladas, bajo condiciones perfectamente controladas en tierra firme. Mover un bloque de 1200 toneladas desde una cantera a través de terreno accidentado hasta su posición exacta y colocarlo con la precisión de una hoja de papel requeriría una operación logística que ninguna empresa de ingeniería civil moderna se comprometería a realizar con facilidad. La arqueología convencional no tiene una explicación técnicamente coherente para cómo se hizo esto. No en la época romana, no en ninguna época anterior identificada. La respuesta estándar es simplemente decir que los antiguos encontraron maneras que nosotros no comprendemos completamente, lo cual no es una explicación. Es una forma educada de admitir que no hay explicación. Pero lo más revelador de Baalbek no son los bloques que están en su lugar, es el que no lo está. A unos 300 metros del complejo principal, en la cantera de donde proviene la piedra del lugar, hay un bloque que nunca fue movido. Se llama el Hajar al-Hibla, la piedra de la mujer encinta. Pesa aproximadamente 1650 toneladas. Por comparación, el bloque más pesado, jamás movido por equipamiento moderno para propósitos de construcción, pesa alrededor de 500 toneladas, y hacerlo requirió transportadores hidráulicos especializados trabajando durante meses. El Hajar al-Hibla tiene 3 de sus 4 lados ya separados de la roca madre circundante, cortados con la misma precisión que caracteriza los bloques ya instalados en la plataforma del templo. El cuarto lado todavía está unido al lecho de roca. El bloque nunca fue movido. Quien lo estaba cortando paró, dejó el trabajo a medias y no volvió. Este es el mismo patrón, la misma firma de abandono súbito, operaciones de corte a gran escala con precisión que supera lo que podemos atribuir a herramientas manuales, material cortado
con una tecnología consistente entre continentes y períodos aparentemente distintos. Y luego, el cese, el silencio, el equipo que desaparece y no regresa. Volvamos ahora a los árboles, porque hay una hipótesis que lleva varios años circulando entre los investigadores que trabajan en lo que algunos llaman el espacio Tartaria, y que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora en una narrativa coherente, aunque profundamente perturbadora. La hipótesis es esta: lo que llamamos montañas y cañones en ciertas regiones del mundo no son formaciones geológicas en el sentido convencional. Son los restos de estructuras biológicas, específicamente los tocones y sistemas de raíces de árboles, a una escala para la que ya no tenemos referencia viva, porque nada en el planeta hoy se aproxima a esa escala. Sé lo que estás pensando. Lo escucho en mi cabeza mientras lo escribo. Suena demasiado extremo. Suena como ciencia ficción. Pero considera lo que ya sabemos. Los árboles que fueron talados en el siglo XIX eran genuinamente enormes. Los tocones están ahí, en el suelo, inamovibles. Los árboles que existen hoy son los supervivientes reducidos de una especie que antes fue mucho más extendida y mucho más grande. Si aplicas las proporciones dimensionales de una secuoya moderna a un tocón de 15 metros de diámetro, llegas a estimaciones de altura entre 800 metros y 1,5 kilómetros. Un árbol de esa escala tendría un sistema de raíces a escala. Las raíces de una secuoya moderna se extienden horizontalmente hasta 30 metros desde la base y profundizan entre 1 y 2 metros bajo la superficie. Una versión proporcional de un árbol de 1,5 kilómetros de altura tendría raíces que se extenderían horizontalmente cientos de metros desde la base y verticalmente docenas de metros bajo la superficie. En geología hay un proceso bien documentado llamado pipping, formación de conductos subterráneos por la descomposición de materia orgánica. Cuando el material orgánico subsuperficial se descompone, deja cavidades. Cuando esas cavidades colapsan, producen formaciones en la superficie. A la escala de un árbol de 1,5 kilómetros, las cavidades dejadas por la descomposición del sistema de raíces serían enormes. Su colapso produciría formaciones que se parecerían exactamente a los cañones de ranura, los sistemas de cañones ramificados y los corredores estrechos que encontramos en lugares como el Cañón Antílope en Arizona. El Cañón Antílope no tiene aspecto de haber sido tallado por agua. Entra en él y mira las paredes. Se curvan, espiralan, tienen una consistencia orgánica como el interior de un molde, un espacio que algo grande ocupó durante mucho tiempo y luego dejó. Las curvas no son aleatorias, tienen una geometría que coincide con los patrones de ramificación de los sistemas radiculares de las plantas y las marcas en las paredes. En el contexto de esta hipótesis, las marcas horizontales paralelas que hemos estado analizando no son marcas de una operación de cantería, son marcas del proceso utilizado para extraer el material, para cortar y retirar la materia orgánica en secciones. Las paredes son las superficies interiores de espacios que estuvieron rellenos. Las marcas son la evidencia del proceso de vaciado. La misma tecnología rotatoria de gran escala que derribó los árboles gigantes fue también utilizada para procesar el material de los sistemas radiculares, para cortarlo y retirarlo en secciones. Las marcas en las paredes son de ese proceso. Las paredes en sí mismas son las superficies interiores de espacios que estuvieron ocupados. Esto es especulativo, hay que decirlo con claridad. No existe ningún espécimen físico de una raíz de un árbol de escala kilométrica.
No existe documentación directa de la operación de corte. Lo que existe es una convergencia de anomalías que individualmente tienen explicaciones convencionales, pero que juntas no encajan cómodamente en ningún marco aceptado. Las marcas de herramienta existen. Eso es verificable. Los cortes anómalos de los tocones existen. Eso es verificable. Los escombros faltantes en Petra y Baalbek existen como ausencia, más difícil de verificar, pero documentable a través de los registros arqueológicos. El abandono repentino de operaciones de corte a gran escala en múltiples continentes es un patrón visible en el registro físico. Párate un momento en el borde del Gran Cañón, no en tu imaginación. Si puedes ir, ve. Si no puedes, busca las fotografías de mayor resolución que encuentres de las paredes verticales del Gran Cañón, especialmente las secciones de granito del interior de la garganta, el llamado granito Vishnu, que tiene alrededor de 1.700 millones de años, según la datación radiométrica estándar. Encuentra una sección con esas líneas paralelas horizontales. Pregunta al siguiente guardabosques que encuentres que te las explique con precisión, no con generalidades, con precisión técnica. ¿Por qué esas líneas específicamente? ¿Por qué esa regularidad? ¿Por qué esa consistencia en el material más duro? La respuesta que vas a recibir será la respuesta de la erosión, entregada con completa confianza y sin ninguna vacilación. Entonces, haz la pregunta de seguimiento. ¿Por qué las marcas son más pronunciadas en las capas más duras y no en las más blandas? ¿Por qué la erosión del agua produjo líneas perfectamente paralelas en paredes verticales a cientos de metros por encima del nivel del río? Observa lo que le ocurre a la confianza. El Gran Cañón tiene 446 kilómetros de longitud. Sus paredes tienen hasta 1.800 metros de altura. El volumen de material que fue removido para crear esa formación es de aproximadamente 10 kilómetros cúbicos. La explicación convencional atribuye eso a 5 a 6 millones de años de erosión por el río Colorado. Y en términos generales, la erosión fluvial es un mecanismo real y poderoso. Produce cañones. El río Colorado efectivamente ha estado fluyendo a través de esa región, pero la erosión fluvial produce cuencas de drenaje ramificadas que se abren hacia afuera. Produce paredes con perfiles irregulares que siguen la dureza variable del material. Produce una topografía que refleja la historia del flujo del agua, con meandros, terrazas y esas curvas suaves que caracterizan los paisajes moldeados por ríos a lo largo de períodos geológicos largos. Las paredes verticales del Gran Cañón no tienen ese aspecto en muchas de sus secciones. Tienen el aspecto de superficies que fueron cortadas, no erosionadas. La geometría es demasiado regular. Las paredes son demasiado verticales. Las marcas son demasiado consistentes. ¿Significa eso que la datación radiométrica está equivocada? No necesariamente. Significa que la explicación de cómo se formó esa estructura puede ser incompleta o incorrecta, aunque la edad del material sea la que nos dicen. Lo que hemos visto hasta ahora en este video no son anomalías aisladas. Son puntos en un patrón que se repite a escala global. Los mismos cortes imposibles en los mismos tipos de material, separados por miles de kilómetros, y por lo que la historia convencional presenta como abismos culturales insalvables. Las mismas marcas de herramienta, en las mismas posiciones relativas en las paredes de los cañones. El mismo abandono repentino de operaciones a media ejecución en múltiples continentes. Los investigadores que trabajan en este espacio
han identificado lo que denominan una zona de civilización conectada que abarca las Américas, Europa Occidental, el Oriente Medio y Asia Central. No se refieren a contacto cultural gradual ni a difusión de tecnologías a lo largo de siglos de comercio. Se refieren a una presencia operativa, a una entidad o conjunto de entidades que operaban con la misma tecnología y los mismos métodos en todos esos lugares al mismo tiempo o en periodos muy cercanos. La evidencia arquitectónica refuerza este patrón. Ciudades que aparecen en el registro histórico ya completamente formadas, sin ningún periodo de desarrollo documentado. Estilos constructivos que se presentan sin precedentes, sin los balbuceantes intentos fallidos que normalmente preceden al dominio de cualquier técnica compleja. Edificios cuya escala y precisión técnica superan lo que los relatos históricos sobre sus constructores permiten atribuirles. El Partenón en Atenas, las grandes mezquitas de Samarcanda, los templos de Angkor Wat en Camboya, las estructuras megalíticas de la isla de Pascua, ciertos edificios en Ciudad de México que datan de antes de la conquista española. Todos ellos comparten esta característica de aparición súbita, sin desarrollo previo documentado. Todos ellos exhiben una precisión técnica para la que las herramientas de sus supuestos constructores resultan insuficientes. No es que los pueblos que habitaban esos lugares no tuvieran capacidad intelectual. No es eso lo que se está argumentando aquí. Es que las herramientas que les atribuimos, los cinceles de piedra, los martillos de bronce, la fuerza humana organizada, no explican adecuadamente los resultados que podemos medir y documentar físicamente. Llegamos ahora a la pregunta que subyace a todo lo que hemos discutido. Una pregunta que, si la haces en serio, cambia la manera en que ves casi todo lo demás. ¿Qué le ocurrió a la civilización que tenía esa tecnología? El marco Tartaria, que es como algunos investigadores llaman al conjunto de hipótesis alternativas sobre la historia reciente, propone lo que llaman un evento de reseteo. Un momento, probablemente en los últimos 500 a 2000 años, en el que una civilización de capacidad tecnológica significativa fue destruida o desmantelada. Sus estructuras fueron absorbidas por lo que vino después. Sus registros fueron borrados, reescritos o simplemente no sobrevivieron. Sus obras físicas fueron reinterpretadas como fenómenos naturales o atribuidas a civilizaciones más primitivas que casualmente se encontraban en el mismo lugar geográfico. Hay anomalías en los registros históricos que son consistentes con esta hipótesis. Cronologías de construcción que no cuadran con sus requisitos de mano de obra. Estilos arquitectónicos que aparecen completamente formados sin ningún período de desarrollo documentado. Tecnologías que son descritas en textos históricos de forma que supera claramente lo que atribuimos a esas culturas. Vacíos en el registro arqueológico que deberían contener evidencias del proceso de construcción y no las contienen. Las guerras mundiales del siglo XX destruyeron archivos. Los incendios de bibliotecas a lo largo de la historia borraron registros. La reclasificación de ciertos hallazgos arqueológicos como no significativos los eliminó del debate público. La concentración de los mejores sitios arqueológicos en zonas de acceso restringido limita la investigación independiente. Ninguno de estos mecanismos es en sí mismo evidencia de supresión deliberada. Todos ellos son igualmente consistentes con la pérdida accidental de información a lo largo del tiempo, pero su efecto acumulativo es el mismo independientemente de la causa. Hay menos información disponible de la que debería haber,
y la que está disponible apunta en una dirección que el marco histórico oficial no puede acomodar cómodamente. Necesito pausar aquí y ser completamente honesto contigo sobre lo que estamos haciendo. Nada de lo que has escuchado en este video constituye prueba de la existencia de una civilización avanzada perdida. Prueba requeriría acceso a los documentos originales, a las máquinas originales, a un espécimen físico que conectara directamente el proceso de formación de los cañones con una operación humana o análoga. Ninguna de esas cosas existe en la vista del público. Lo que existe es el peso acumulado de las anomalías en sí mismas. Las marcas de herramienta están ahí. Son verificables por cualquier persona con acceso físico a los cañones y con conocimientos básicos de geología. Los cortes anómalos de los tocones están ahí. Los tocones del siglo XIX son objetos físicos que pueden ser medidos y fotografiados hoy. Los escombros faltantes en Petra y Baalbek representan una ausencia que puede documentarse a través de los registros arqueológicos existentes. El abandono repentino de operaciones de corte a gran escala es un patrón visible en el registro físico. Cada una de estas anomalías, tomada de forma aislada, puede tener una explicación convencional que suene plausible. Las marcas son erosión. Los tocones fueron cortados con técnicas que no documentamos porque eran obvias para los leñadores de la época. El escombro fue retirado o reutilizado. El abandono tuvo causas económicas o políticas locales. Cuando tomas todas esas anomalías juntas, cuando las ves como partes de un patrón en lugar de como incidentes aislados, la acumulación de explicaciones convencionales empieza a parecer más costosa que la alternativa. En algún punto, invocar una coincidencia diferente para cada anomalía es menos parsimonioso que considerar que todas tienen una causa común. No estamos en ese punto todavía. Quizás nunca lleguemos a él sin acceso a evidencia directa que no existe públicamente, pero estamos más cerca de ese punto de lo que la ausencia de debate oficial sugiere. Si esto te ha movido a mirar algo familiar de una manera nueva, hay cosas concretas que puedes hacer que van más allá de suscribirte a un canal de YouTube. Si tienes acceso a formaciones de cañón en cualquier país, documenta las marcas que encuentres. No con fotografías de turista tomadas desde el camino principal, con fotografías de alta resolución de la superficie de la roca, con mediciones del espaciado entre marcas, con documentación de la dureza relativa del estrato en que aparecen las marcas en comparación con los estratos adyacentes. Eso es datos. Y los datos son lo único que a la larga fuerza una conversación que la historia oficial no puede eludir. Si trabajas en geología, en arqueología, en ingeniería forestal, en cualquier disciplina que te da acceso a los sitios físicos o a los registros institucionales, hay preguntas específicas que puedes hacer dentro de tus canales profesionales, no como confrontación, como investigación legítima. ¿Cuál es la explicación técnica precisa para las marcas en este estrato específico? ¿Cuáles son los depósitos de escombros documentados para esta excavación y dónde están? ¿Cuál es la documentación operacional del proceso de tala para los especímenes más grandes de esta región? Las preguntas son legítimas. Las respuestas que recibas o la ausencia de ellas son informativas. Vuelve a esa fotografía con la que empezamos. El tocón. Los hombres que apenas llegan a la mitad de su altura. La superficie de corte perfectamente plana en el tope. Hay algo en esa fotografía que va más allá del misterio técnico de cómo fue cortado. Hay algo en la escala de lo que ese tocón implica.
en la magnitud de la vida que representaba, en la brecha entre ese mundo y este. Si esos árboles existieron, si esas estructuras que llamamos formaciones geológicas son los restos de algo biológico a una escala que ya no podemos imaginar, entonces el mundo en el que vivimos es mucho más viejo, mucho más rico y mucho más violentamente interrumpido de lo que nuestra historia oficial reconoce. Y nosotros, todo esto que llamamos civilización moderna, somos los que llegaron después del incendio, inventariando los escombros y llamando ruinas naturales a lo que no reconocemos como hecho por manos. Las paredes del cañón no se preocupan por si les creemos o no. Las marcas son las mismas esta mañana que esta noche, que la semana que viene, que el año que viene. Llevan ahí lo que sea que separe este momento de la civilización que las hizo. Y seguirán ahí cuando este video haya terminado, cuando los comentarios se hayan apagado, cuando todos nos hayamos ido a dormir y hayamos vuelto a despertar. La piedra tiene paciencia infinita. Quizás deberíamos aprender de ella. Si hay algo en este video que te hizo mirar de una manera diferente, algo que creías conocer, suscríbete. Hay más de esto por venir. Formaciones, ruinas, registros fotográficos y documentación que la historia oficial nunca ha explicado adecuadamente. Te mereces verlo todo. Nos vemos en el siguiente. Si te gustan las historias que casi se pierden, suscríbete. Aún queda mucho por desenterrar.